¿Sabes? Me dijo hace poco alguien, mi padre murió sin creer en Dios, era un tipo ateo. Así que yo dudo que pueda volver a verlo. Y yo te pregunto, ¿cómo sabes que no creyó? ¿Quién conoce los pensamientos finales de una persona? ¿Quién? ¿Quién sabe lo que ocurre en los momentos finales de alguien que se está yendo? Porque la eternidad puede doblar la rodilla más soberbia, ¿o no? ¿Alguien podría mirar el inmenso abismo de la muerte sin murmurar una oración pidiendo ayuda? Hace poco alguien muy conocido que trabaja de hacer un papel de villano me decía, estuve a punto de morir o estuve muerto y la verdad que replanteé mi vida. Sentí que tenía que poner en orden muchas de mis cosas. Y nuestro Dios que escucha al humilde, ¿cómo no va a escuchar eso? Nuestro Dios, ¿cómo no va a oír esa oración? No conocemos los pensamientos finales de un alma moribunda. Pero Dios, que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se muera, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿quién dice que no escuchó la oración de ese ateo que viendo el túnel y viendo que se estaba yendo dijo, ay, perdóname, como el ladrón que estaba crucificado al lado de la cruz de Jesús? Entonces, cuando Dios nos llama a ese valle profundo, Él va a estar con nosotros. No, ¿de verdad nos vamos a atrever a pensar que Él nos va a abandonar en el momento de la muerte? ¿De verdad? ¿Obligará un padre a sus hijos a descender solo a las profundidades? ¿Un pastor va a exigir que las ovejas hagan sola ese viaje? No está solo. No está solo en el hospital, no está solo en el panteón. ¿Va a exigir Dios a su hijo que viaje solo por la eternidad? Absolutamente no. Y quizás no quieras molestar a Dios con tus heridas, porque tú dices, bueno, ya tiene bastante con las hambrunas, con las pestilencias, con las guerras. Pero ¿por qué no dejamos que sea Él quien lo decida? Tal vez dice, no, ¿qué voy a andar molestando a Dios? Y Dios tiene que decidir eso. Para ser ungida la oveja tiene que permanecer quieta, agachar la cabeza, dejar que el pastor haga su trabajo. La oveja no entiende qué es lo que repele a las moscas. No entiende cómo el aceite cura las heridas. Lo único que sabe la oveja es que algo bueno está pasando cuando está el pastor. Punto. Y en un mundo repleto de cansancio, hay una tierra que verdea, o una tierra que da misericordia. Así que mi querida oveja cansada, húndete en el pasto, olvídate de las moscas, bebe bastante agua, come rico y fundamentalmente viaja muy liviana. Viaja muy liviano, ¿sí o no? Olvídate de las crisis, de los problemas y vivir liviano. Incluso cuando te toque irte a casa. Incluso cuando nos toque morir, porque todos vamos por ahí. Hay una gira por el mundo que se llama Presidente, donde digo las 5 cosas de emergencia que yo haría si fuera presidente por 24 horas. Y una de ellas es reconciliarnos con la muerte. Y ahí la cosa se pone tensa. Pero empiezo a hablar de ese valle de sombra que el mismo pastor que nos pone aceite para que las moscas se vayan, que nos cura las heridas, que nos lleva a lugares de pastos delicados, que nos da de beber, es el mismo pastor que cuando nos toque partir nos va a llevar del otro lado, nos va a llevar en calma, en paz. Vamos a sentir esa calidez de haber vivido una buena vida, de haberte comido una buena porción de esta vida, y nos vamos a ir con estoicismo, sin degradarnos, enteros, estoicos, como debemos irnos lo que hemos vivido bien. ¿Estamos de acuerdo en eso, sí? ¿Son ovejas o no son ovejas? Sería maravilloso que acá en casa con ese marido que está tomando una cerveza ahora le diga, pequeño ovejo, eres un ovejo. Sería maravilloso que le digas a alguien a la derecha, a la izquierda, sos una oveja, eres una oveja. Bienvenido, David, qué lindo, teníamos un servicio desde temprano, qué lindo. Muy bien, una oveja. Mire, lo que pasa es que David viene en Copa Airlines.
Eres una oveja, somos ovejas de su prado. Dios nos ama, nos apapacha, nos abraza y nos dice: viajen liviano, que todo va a estar bien. Oveja cansada, no sufras más, alégrate. ¿Cuántos celebran a Dios por eso? ¿Cuántos dicen: ese es mi Dios? Alguien tiene que dar un aplauso gigantesco al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Si crees que Dios te habló, si crees que Él te puede descansar, que ese aplauso sea la gran celebración, grande, gigantesca, única. Dale un aplauso grande al Señor, al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Puede sentirlo, el Rey ha hablado y el Rey está en casa, ¿sí o no? Las ovejas se hieren, nos herimos. Por eso regularmente el pastor inspecciona las ovejas, en busca de cortes, en busca de magulladuras, porque no quieren que los cortes se agraven, no quiere que las heridas de hoy sean las infecciones de mañana. Y como las ovejas, todos tenemos heridas, pero nuestras heridas del corazón producen desilusiones, y si no tenemos cuidado, esas heridas se transforman en amargura. Y como las ovejas, ¿qué necesitamos? Tratamiento. Nosotros también nos irritamos unos contra otros, nos damos cabezazos. La mayoría de nuestros problemas no son por ataques de grandes leones, sino por el enjambre de las pequeñas frustraciones de las moscas de cada día, ¿sí o no? Algunas de nuestras heridas más profundas vienen de darnos topetazos con las personas. Y el resto de nuestras heridas vienen de vivir en la pradera. Las ovejas tienen que sufrir de los arbustos, de las espinas, y nosotros tenemos que enfrentar el envejecimiento, las pérdidas, la enfermedad. Vive lo suficiente en la pradera de la vida y vas a sufrir heridas. Y si escuchas a un pastor, a un rabino, a un cura que te dice: en la vida con Cristo no hay heridas, es un timador. Porque caramba que la vida produce heridas, la vida de la pradera produce heridas. Y finalmente, hay un momento en la vida del rebaño cuando el pastor ya no tiene opción, y también lo menciona David. Tiene que llevar a sus ovejas a las montañas, porque el pastoreo de primavera ya dejó el suelo desnudo, de modo que hay que salir a buscar con las ovejas nuevos campos. Van a estar caminando durante semanas, meses, por esos senderos peligrosos, que son senderitos estrechos. Y sabe el pastor que hay animales salvajes que pueden atacar el rebaño, pero él tiene que buscar nuevas pasturas. Y las ovejas van avanzando despacio. Al final del verano ya subieron a los remotos prados alpestres, más arriba del límite forestal, y ya están allá arriba. La mejor ruta hacia la cima siempre es por los valles, siempre. Por eso dice David: aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No dice aunque me muera, dice aunque ande, aunque pase. Y esto es algo que tienes que saber, que tenemos que saber por nuestra salud mental. Cuando el pasto escasea aquí abajo lo suficiente, Dios nos va a conducir hacia arriba, siempre. Por eso David escribe: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No hay palabras más amadas que esas. Están colgadas en los pasillos de los hospitales, garabateadas en las paredes de las prisiones, susurradas por los moribundos. Se hicieron centenares de canciones traducidas a 1000 lenguas, se han domiciliado en 1 millón de corazones. Si asististe a un funeral alguna vez, no importa la religión, oíste esas palabras: aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno. Si caminaste por un cementerio, seguramente, te desafío, lo vas a encontrar en alguna lápida. Se citan en las tumbas de pobres, se hallan esculpidas en lápidas de reyes. Los que no conocen nada de Biblia conocen el texto. Los que nunca fueron a una iglesia pueden recordar el versículo del valle, las sombras y el pastor. ¿Por qué son tan apreciadas esas palabras? Yo pienso en un par de razones. David nos recuerda 2 cosas importantes que pueden ayudarnos a vencer el temor al sepulcro. Porque en una vida, mi querido, marcada por las citas con el doctor, citas con el dentista, citas con la escuela, hay una cita ineludible que todos vamos a tener que acudir:
la cita con la muerte. Acá nadie se sonríe, nadie me dice amén, se pone la cosa tensa, pero estaba consciente de eso. Y fuera de toda broma, es feo vivir enojado. Porque está bien que te enoje un chinito en la ruta que maneja mal. Copa Arles, te enoja. Pero a veces hay enojos que no tienen sentido y decimos, ¿pero por qué son? Me acabo de levantar. Me levanté a las 7:15, ya estoy gritándole a los chicos, haciendo un escándalo por nada. Y eso son olas de preocupación, deshidratación del alma, falta de esperanza. Vemos el futuro y las cosas vemos que están peores que antes. Insomnio, soledad. Soledad no por elección, sino porque no queda opción. No es ausencia de rostro, sino ausencia de intimidad. Resentimiento, irritabilidad, inseguridad. Esos son los síntomas de la sequedad en lo profundo de nuestro ser. Capaz que pensaste que la ansiedad que tenías era hereditaria. Hay gente que se conforma diciendo, bueno, hay personas que nacen con el colesterol alto, otros con calvicie prematura. Yo heredé la ansiedad de mi madre. No, eso no se hereda. El entorno te puede ayudar, el sistema de creencias a pensar más o menos igual, pero la ansiedad es algo que habla que nuestro interior se está resecando, no nacimos así. A una mamá no le dice, mamá, la felicito, le acaba de nacer un bebé ansioso. Uno se va, eso es una ansiedad, es un síntoma, una patología en todo caso adquirida. Entonces lo que el H2O le hace a nuestro cuerpo, Dios lo empieza a hacer por nuestro corazón, ablandarlo endurecido, enjuagarlo oxidado. Y nadie le da instrucciones al agua. Antes de tomarla no miramos el líquido y decimos, bueno, necesito 10 gotas en la vesícula, 50 en el sistema cardiovascular y el resto diríjase a mi cabeza que me duele. No, el agua sabe dónde ir, sabe a dónde le hace falta en tu cuerpo. Y Dios también lo sabe. Él no necesita nuestras instrucciones, por eso dice que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se las pidamos. Entonces lo único que tenemos que hacer es dejarnos que Él nos lleve aguas de reposo. Y la clave para conseguir agua la tiene Él. Él es el que sabe dónde están los mejores abrevaderos. Si no nos conduce a los abrevaderos de agua pura, vamos a terminar acabando bebiendo cisternas contaminadas, donde eso pasa con las ovejas, adquieren parásitos como nemátodos, lombrices hepáticas, otros patógenos, porque beben cualquier agua. Y la vida nos dice que nosotros también solemos beber de las cloacas. Por alguna razón terminamos bebiendo de las cloacas. Hay gente que cree que va a calmar la sed de la vida con más ciencia. No está mal estudiar. Pero otros creen que lo van a calmar con más excentricidades, con más arte, con más cultura, con más música, con más placer, con más sexo. Yo tengo muchos amigos que son artistas famosos y que me dicen, a mí la vida me parece un absurdo. Y a lo mejor tienen un Oscar sobre la chimenea. Pero han bebido por años de los pozos de la fama, los premios, el dinero, y no pueden apagar la sed del alma, están sedientos. Ayer mismo el reconocido Alejandro Sanz, que me viene así diciendo, ¿quién es? ¿Que me va a entregar sus emociones? ¿Que me va a pedir que nunca la abandone? ¿La conocen? El corito del corazón partió. Bueno, alarmó a todos escribiendo, tuiteó, posteó, dijo, no estoy bien, no sé si esto sirve de algo, pero quería decirlo. Estoy triste, estoy cansado, estoy trabajando para que se me pase, pero a veces no quiero ni vivir, literalmente no quiero ni estar. Quería escribir esto para ser sincero, que por no entrar al ruido inútil, hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual. Alejandro Sanz, sí, todo el mundo, Univisión, Telemundo, las cadenas IBC, CNN, está deprimido Alejandro Sanz. Eso es la punta del iceberg. Nada más que Alejandro Sanz es famoso. ¿Cuántos se levantan a la mañana y dicen, yo no sé ni por qué estoy? En el caso de Sanz, yo no sé qué hay en la cima que los asusta tanto. A lo mejor se cumple lo que el profeta Jeremías dijo en Jeremías 2:13, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy la fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, cloacas que no retienen agua. A lo mejor es eso.
A lo mejor es que la gente, en el afán de calmar la sed, va y toma cualquier agua. Y David sigue diciendo, no solo me da de comer, sino que el pastor me da de beber, sino que también unge mi cabeza con aceite. Y acá nosotros le damos una connotación espiritual, pero a la práctica, a la comparación de David, a la metáfora. ¿Qué tiene que ver el aceite con las heridas que producen las desilusiones de la vida? Entonces necesitamos aquí una breve lección de ganadería que nos va a ayudar. Yo no sé mucho de ganadería, pero puedo dar una breve lección. Soy un picoteador de todo. Y aparece el gran rey David. Y en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Claro, uno lo relaciona con un pastor de hoy, un pastor de una iglesia, pero está hablando de que él se considera una oveja. Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Jehová es mi pastor. Yo digo, ¿no podría haber pensado David en una metáfora mejor? ¿Por qué no eligió otra cosa que no sea una oveja? Algo como, Jehová es mi comandante en jefe, y yo soy su soldado de las Fuerzas Armadas en combate contra las filas invasoras. Claro, porque el guerrero recibe un uniforme, un arma, a veces una medalla. Oh, Jehová es mi inspiración, y yo soy su cantor. Estamos en el coro de Dios, es una tarea halagadora. Oh, Jehová es mi rey, y yo soy su embajador. ¿Por qué? Porque cuando habla un embajador todos callan, todos escuchan cuando cantan los trovadores de Dios, todos aplauden cuando pasa el guerrero de Dios. ¿Pero quién se da cuenta cuando pasa la oveja de Dios? ¿Quién? ¿Quién nota cuando la oveja canta, habla o actúa? Solo el pastor, nadie más. Y ese es el punto exacto de David. Esa es la misma razón que no nos gusta ser oveja, que siempre estamos diciendo yo soy el campeón que declara, el empoderado que decreta, el león que ruge. Yo escuché por ahí, ruge si no quiere ser devorado, y nosotros, pero no nos sale. Y tú dices, bueno, pero aún así, ya sé, pero la palabra oveja no me representa. Entonces vamos a resolverlo haciendo una breve encuesta hoy, ahora mismo. Yo quiero que levantes tu mano si estas cosas te describen. Si alguna de estas te describen completamente y dices, ese soy yo, entonces yo voy a reconocer de que una oveja no te describe. Número 1, siempre puedes controlar tu carácter, siempre. Nunca estás malhumorado, nunca. Siempre optimista, moderado, ecuánime. Hipertérrico. Hay un terremoto, pasa por acá la falla de San Andrés, no hay problema. Confío en el Señor. ¿No? Está bien. Probemos por otro lado. Siempre estás en paz con todos. Eres un dulce de leche. Gandhi reencarnado. Hasta tus viejos amores te recuerdan con amor. Dices, qué buen hombre que era mi ex. Qué buena mujer que era mi ex. Una loca en su momento, pero ahora es una buena mujer. ¿Te describe? Sigamos probando. No tiene ningún temor. Te descubren un cáncer y sonríes, como que te digan tienes dolor de cabeza. Tu suegra se viene a vivir a tu casa y tú bostezas, está todo bien. ¿Te describe? No. Otra, no necesitas perdón. Nunca has cometido un error, estás limpio como la cola de un bebé recién bañado. Nunca hiciste trampa, nunca mentiste. ¿Te describe? Entonces, como no veo manos, interpreto de que no puedes controlar tu carácter, que alguna de tus relaciones están tambaleantes, que tienes muchos temores, que tienes muchas fallas. A mí me da la impresión y concluimos que sí eres una oveja y necesitas un pastor, que no te puedes limpiar solo. A mí me da la impresión que eres una oveja. Y la oveja necesita ayuda para descansar. Este es el punto. Y David sigue escribiendo en ese salmo maravilloso, en esa composición, en esa canción que no ha sido superada por ningún otro autor. Dice, en lugares de delicados pastos
me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Claro, uno parece que es una licencia poética, a veces los autores se toman esas licencias que no significan mucho, pero esto no es una metáfora. David, como había sido pastor de ovejas, sabía que para que una oveja se eche a descansar, tiene que sentirse libre de temor, de tensión, de molestias y de hambre, y si no va a vivir cansada. Primero, que las ovejas son fáciles de asustar. Basta que una liebre brinque detrás de un arbusto, ponen estampida a todo un rebaño. Cuando una oveja, una sola, espantada, sale corriendo, la siguen un montón atrás sin preguntar qué fue lo que asustó a la primera. Siguen en los traseros de oveja. ¿Por qué corre? No sé por qué ella corrió. Corre y corre, las tipas corren. Son seguidores del trasero de oveja. De hecho, el trasero de oveja es hipnotizador. Quiten esa imagen mental. Pero son criaturas indefensas. ¿Cuál es el único recurso de la oveja? Correr. En el antiguo Israel, los pastores usaban el aceite para 3 propósitos: repeler los insectos, prevenir los conflictos y curar las heridas. Para eso era el aceite. Los insectos fastidian a la gente, pero pueden matar a una oveja. Las moscas, los mosquitos, los jejenes y otros insectos pueden convertir durante el verano una tortura para cualquier oveja. Moscardones, larvas, garrapatas, moscas nasales, tábanos, moscas negras, jejenes y otros diminutos insectos alados proliferan en el verano, allí en el oriente. Y a las ovejas les molesta especialmente la mosca nasal, porque si logra la mosca nasal depositar, como dice su palabra, sus huevos en la membrana blanda de la nariz de la oveja, los huevos se convierten en larvas con formas de gusano que vuelven locas a las ovejas. Entonces yo leí esta semana un libro que se llama La vida en el redil, donde el pastor decía, para aliviar esta torturante molestia, la oveja deliberadamente golpea su cabeza contra las rocas, contra los árboles, contra los postes, y algunas se matan en el afán de encontrar alivio. Ni hablar que se olvidan de comer, no pueden dormir, los corderitos dejan de mamar, dejan de crecer. Todo el rebaño se puede morir por unas pocas moscas. Y entonces viene el pastor y unge la oveja. Les cubre la cabeza con un repelente hecho de aceite. Y el olor del aceite impide que los insectos se acerquen y los animales están en paz. Una vez que aplica el aceite en la cabeza, hay un cambio inmediato del comportamiento de todas las ovejas. Cesa la irritación, la locura termina, se termina la irascibilidad, la inquietud. Lo que nos hace perder el sueño en la vida también, como a las ovejas, no son los grandes problemas. Yo no creo que alguien se acueste aquí diciendo, ¿cómo me preocupan las bombas del Medio Oriente? Y no estamos desmereciendo semejante tragedia. Pues no creo que sea lo que te quita el sueño. ¿Quién de aquí le quita el sueño? ¿Dónde estará la Kardashian? ¿Quién se va a la noche pensando, pero cuál será la decisión del Fondo Monetario Internacional con respecto a la inflación de acá a la próxima década? A menos que te dediques a eso. Lo que no te deja dormir son las molestias de las moscas insignificantes, ¿sí o no? ¿Qué quiso decir con mi suegra? Hijo, voy a estar más cerca. ¿Qué quiso decir? Las pequeñas moscas de la vida nos llevan a la locura, ¿no? ¿Por qué me miró despectivamente? Me dijo que estoy más gorda. No sé por qué me lo dijo la arpía, que estoy más gorda. Vos veías. Perder lo que yo llamo la perspectiva. Y una sola aplicación de aceite del pastor no basta para todo el verano, ¿eh? Es un proceso que hay que repetir. El aceite también sirve para la estación de las preocupaciones y la estación de celo. Continuamente el pastor las tiene que estar
ungiendo. Ojalá dijera, bueno, yo voy un domingo a River y después ya tengo para todo el año. Tu abuela, es continuamente. Pero también hay que aplicar, insisto, el aceite durante el celo. Porque durante el celo, cuando las ovejas se ponen en celo, que andan buscando novio o novia, los carneros se pavonean por el prado, doblan el cogote, sacan pechitos de paloma allí, tratando de captar la atención de la chica nueva de la cuadra. Y cuando el carnero capta la mirada de la chica, le levanta la cabeza y le dice, no quiero, nena. Sí, no soy de los canallas que solo buscan quitarte la lana. Puedes quedarte con la lana puesta. En ese momento aparece el novio de la nena. Dice, mejor que te vayas, cariño. Sí, las cosas podrían ponerse feas. Y los dos carneros bajan la cabeza y ¡paf! Comienza una riña a topetazos a la antigua. Y para evitar las heridas, ¿qué hace el pastor? Unge los carneros. Les esparce una sustancia resbalosa, grasienta por la nariz y por la cabeza. Y ese lubricante hace que sus cabezas se deslicen y no se hagan daño al golpearse. Pero como la tendencia es hacerse daño, esas heridas son la tercera razón por la que el pastor unge a las ovejas. Porque la mayoría de las heridas son consecuencia de la vida de la pradera. Espinas que se encarnan, heridas en las rocas, el haberse rascado de una forma muy dura contra el tronco de un árbol. Así que aprendí con dolor, digo con dolor porque de la peor manera, a viajar con una carga liviana. Pero en la vida cotidiana, en la vida diaria, no lo aprendemos tan fácil. Sí para viajar, pero en la vida cotidiana no. En algún punto, cada día, entre el primer paso de salir de la cama y el último en salir de casa, tomamos alguna maleta en la vida. Caminamos hacia la cinta de equipaje y recogemos la carga. Y no recordamos haberlo hecho porque lo hacemos de manera subconsciente, inconsciente, ¿no? Todos recordamos tomar una maleta, pero no vimos ninguna cinta transportadora. Es porque no es la cinta del aeropuerto, es la cinta que está en nuestra mente. Entonces la maleta de la culpa, de la ansiedad, de la preocupación. Todas las mañanas tomamos un talego de descontento en el hombro y una bolsa de mano llena de ansiedad en el otro, y salimos cargados de casa apenas con un café, pero con un montón de cargas. Si a eso le agregamos una mochila de dudas, un saco de dormir de soledad, un baúl de temores, terminamos llevando más carga que un maletero de aeropuerto. Y no sabemos por qué vivimos tan cargados, pero estamos cargados. Y por eso llegamos cansados al final del día. Pero yo no me refiero a ese cansancio que se va con 8 horas reparadoras de sueño. Estoy hablando de arrastrar ese equipaje que es agotador, que nos mete en un tedio, que no nos permite siquiera las 8 horas, las 6 horas, las 7 horas de descanso reponernos. Siempre estamos cansados. Las personas actualmente tienen demasiado trabajo, poco sueño y a la vez van al reclamo de equipaje de la vida diario y recogen el bolso del cansancio. Entonces se les suma ataques al corazón, deslealtades, traiciones, deudas, cosas para pagar, batallas por la custodia de sus hijos. Y llega un momento que estamos por colapsar. Es más, no nos damos cuenta del impacto que causa el exceso de equipaje en nuestras relaciones. Porque ¿cómo abrazamos a otra persona si tenemos los brazos llenos de bolsos y de maletas y de equipajes? ¿Cómo podemos ayudar a otros si vivimos exhaustos? ¿Cómo bendecimos a otra persona si estamos siempre cansados? ¿Cómo podemos difundir perdón, otorgar gracias si estamos llenos de culpa, cargados de culpa? ¿Cómo ofrecer consuelo si estamos desalentados? No se puede. Entonces, ¿cómo podemos, es más, cómo podemos llevar la carga de otra gente si nuestros brazos están cargados por nuestra propia carga? Entonces, un momento que las cargas de la vida, la ansiedad nos va viendo inútiles.
En la vida hay pesos que simplemente no podemos llevar, no deberíamos llevar, pero lo cargamos de una manera inconsciente. Y esta vida también está llena de incertidumbre. Vivimos con una ansiedad de miedo, con un presentimiento de que las cosas se van a poner peor. ¿Y cuál es nuestro primer impulso? Salir corriendo, porque somos ovejas, no queremos enfrentar. Por eso David aclara más tarde: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, Jehová, me haces estar o vivir confiado. Entonces nos olvidamos nosotros que muchos de los países ovejeros del mundo son regiones secas, semiáridas. El clima es seco porque las ovejas están a salvo en clima seco de parásitos, de enfermedades. Pero en esas zonas no se encuentran, obviamente, pastos verdes. Por ejemplo, Palestina, que es donde David escribió este salmo y donde guardaba los hatos de su padre, es un yermo seco, parduzco, quemado por el sol. Los pastos verdes no son un producto de la casualidad, que uno dice, sí, allá hay pastos verdes. No, los delicados pastos de los cuales hablaba David es el producto de un arduo trabajo del pastor, la destreza en el uso de la tierra, el resultado de arrancar matorrales, arar profundo, preparar el suelo, irrigar con agua, atender las cosechas de forraje con la que se alimenta la majada. De manera que, desde luego, todo esto representa habilidad del pastor, que tiene que ser cuidadoso a dónde guía la oveja, si no se le muere de hambre. Nada sustituye al buen pasto. Nada sustituye a echarse a descansar y rumiar buen pasto. Y cuando las ovejas no consiguen pastos verdes, se ponen de mal humor y empiezan a pelear entre ellas. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. En toda sociedad animal hay un orden de dominación o rango dentro del grupo, en toda sociedad animal. En el corral de las gallinas, la ley del picotazo. En el ganado vacuno, la ley de la cornada. Entre las ovejas, la ley del topetazo. Porque no son tan bravas como para matarse, pero se topetean. Y cuando llega algún tiempo sin descansar, porque no están comiendo bien, generalmente, esto lo leía de un pastor de Palestina, dice que generalmente una hembra vieja veterana, aguerrida, arrogante, dominante, se levanta como la jefe de la manada de ovejas y mantiene su posición de prestigio a fuerza de topetazo la oveja. Yo me imagino que dice, escúchame, igualada, soy Edna y en este rebaño soy la que pisa más fuerte. Estamos, querida, no te cueles en la fila. Te pego un topetazo. Y si no estoy yo, está a cargo la Gertrudis, que está aquella con el moño en la sillita. Es mi oveja escudera de confianza. Pero apenas llega el pastor y las lleva a los pastos verdes, se acaban las rivalidades. Para que las ovejas no se peleen, tienen que estar comiendo pastos frescos. Esto es tan cierto como para las ovejas como para la gente. Cuando la energía no se consume exteriormente, se quema interiormente. El resultado es implosivo. ¿Cómo detener el chismerío en una iglesia, las murmuraciones? Poniéndolos a trabajar, enviándolos a África, Cuba, Venezuela, que los agarren Maduro, que los mandarlos que estén en peligro. Los que estuvieron en Cuba nunca se pelearon. Porque veían los guarros que están haciendo de acá, que están haciendo de acá, ay, se agarraban y se abrazaban hasta las más enemigas. Porque cuando uno no come bien, cuando uno no tiene una visión, en lugar de arrojar la red, arroja piedras. En lugar de extender manos de ayuda, levantamos dedos acusadores. En lugar de ayudar a los que sufren, hacemos sufrir a los que ayudan. Y tristemente, ¿qué pasa? Quedan confundidos sin aconsejar, perdidos sin alcanzar y ovejas sin comer.
que es lo más triste que nos puede pasar. Y David continúa, no solo me lleva mi pastor a pastos verdes y delicados, sino que también junto a aguas de reposo, junto a una laguna, junto a un lago quieto, me pastorea. Aguas de reposo, que no es lo mismo que agua estancada, agua reposada. Todos estamos familiarizados con la sed física. Si no sabían, nuestro cuerpo es 80% líquido. Aparte del cerebro y los huesos y unos cuantos órganos, todos somos globos de agua andantes. Todos. O sea que algunos no están gordos, están inundados. Deja de tomar líquido y vas a ver que los pensamientos coherentes se desvanecen, la piel se reseca, los órganos vitales se repliegan, hasta nuestros ojos necesitan humedad para poder llorar, la boca líquido para tragar, las glándulas requieren sudor para mantener fresco el cuerpo, nuestras células exigen sangre para hacer agua y sangre para transportar todos los nutrientes al cuerpo, nuestras coyunturas demandan fluido para lubricarse. Y si dejamos que nuestro nivel de agua baje, vamos a ver una explosión de síntomas, siempre. Boca seca, lengua pesada, dolor de cabeza, rodillas endebles. Y lo mismo pasa con nuestras almas. Entonces a veces los corazones deshidratados nos van enviando señales. Temperamentos irritados, no sabes por qué, pues estás enojado. Yo estoy a favor de trabajar duro, me gusta la actividad, pero yo digo, yo no quiero llegar al final de la vida y ser conocido como una persona que estuvo siempre ocupada. Lucho mucho con eso, No quiero que sea la primera palabra que le venga a la mente cuando ya no esté en mi funeral a todos y diga, pobre hombre, vivía cansado, pero bueno, ahora sí descansa por fin del trabajo y de coparle, por fin descansa. Solo hay otra criatura viviente en el planeta que tiene tanto problema para descansar como nosotros. No los perros que dormitan todo el día, ni los osos que hibernan 6 meses, los gatos tampoco, porque inventaron los gatos las siestas breves, las marmotas duermen 20 horas diarias, igual que tu hijo, 20 horas diarias. La mayoría de los animales suele descansar. Hay una excepción que le da título a este mensaje, que son esas criaturas lanudas que tienen poca inteligencia, que son lentas, y te aseguro que no hablo de tu suegra, estoy hablando de que la que no duerme es la oveja. No duerme. O sea, sí duerme, pero para que la oveja duerma no tiene que haber ruido. Mi amigo que viajó no podría estar al lado de una oveja. No tiene que haber depredadores alrededor. No puede haber tensiones en el rebaño. No puede haber insectos en el aire para que una oveja duerma. No tiene que tener sensación de hambre en el vientre. Y en este momento amerita una oportuna aclaración. No nos gusta que nos comparen con ovejas. Y es entendible. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Y nosotros decimos, sí, bueno, pero de tanto en tanto está bien que nos compare Dios con las ovejas, pero a mí no me gusta. Primero porque las ovejas son mensas. Se rió una oveja, pero es así. De todos los animales, es la menos capaz de cuidarse. ¿Quién vio alguna oveja que haga algo entretenido? Antes de la oveja Dolly, la oveja clonada, no había ninguna oveja famosa. Si hay una película de ovejas, es una película animada, pero nadie adiestra una oveja de verdad. Tenemos a Lassie, tenemos a Flipper, a Mr. Ed. No hay una Mr. Oveja que habla, no hay. Y hay apodos de animales para todos los equipos de soccer, de fútbol. Aquí en Estados Unidos están los osos, los leones, los tiburones, las águilas, los halcones, los toros, los panteras, los tigres de Bengala, los linces, los mapaches, los caballos salvajes, los coyotes de Tijuana. Están todos.
Estos últimos no sé cómo se agregaron, pero saltaron y cruzaron y formaron equipo. No conozco ni un solo equipo profesional, universitario, secundario, que se llamen Las Ovejas. Porque no podían lograr ni un grito decente para la barra. Las Ovejas de Anaheim. No, no. No asustan a nadie. Ovejas, ovejas, ovejas. No asusta. Las tipas son indefensas, no tienen colmillos, no tienen garra. Peor aún, las ovejas son sucias. Un gato se limpia. Aunque use su lengua como papel higiénico, se limpia. Algunos no lo sabían, pero sí, así es como se limpia tu gato. Diga, ay, el gato es limpio. Con la lengua se limpia, pero se limpia. También el perro es limpio. Si tiene barro y es un perrito de raza, le molesta tenerlo en las patas. Una oveja se ensucia y se queda así. Si el pastor no va a sacarle la roña, la mugre, se queda así. Hebreos 9:27 dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿A cuánto nos gustaría cambiar eso? Bastaría decir, para alguno de los hombres, o todo el que deja de hacer ejercicios y no toma vitaminas se va a morir. No. Salomón dijo, aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo va a poner en su corazón. Salomón no es que fomenta una obsesión mórbida con la muerte, pero nos recuerda que hay que ser sinceros, que la muerte es inevitable. Por eso este pasaje, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, es a un ministro, a un pastor, lo que una anestesia a un médico. Hace poco yo se la apliqué al corazón de un querido amigo. Lo enviaron a la casa para que muriera junto a los suyos. Y ahí estaba en una camilla en medio de la sala. Al lado estaba el piano que tantas veces había tocado. Y estábamos desayunando juntos tantas mañanas ahí. Y ahora estaba en una camilla lleno de sueros intravenosos, esperando morir. La última estación de la vida. Rostro pálido, labios resecos, arrugados. Y la enfermedad se le había quitado mucho, el apetito, la fuerza, sus días. Sin embargo, no le había tocado todavía la fe. Y me acerqué a su oído izquierdo a pedido de la familia y le dije con voz suave, Juan Carlos, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque Dios está contigo, vamos a pasar por ahí. Y no abrió los ojos, pero apretó la mano de su hija. No habló, pero sus flacos dedos envolvieron mi mano de modo que yo estuve seguro que el Señor le ayudó a llevar la última carga de la vida, el temor a morir, a pasar por ese valle. Entonces, aligerar nuestro equipaje significa encargarle a Dios las cosas que nunca debimos llevar. No tenemos que enfrentar solo la muerte, porque Él puede guiarnos a través de ese valle. Dios está comprometido a llevarnos a salvo a casa. Conocí a Carlos Andrés. Estaba acostado con su libro favorito de historias bíblicas coloreadas. Lo leyó del principio hasta el final en la cama. Cuando terminó le dio un beso de buenas noches a mamá, a papá, a su hermanita, y luego le mandó un beso a papá Dios. Cerró los ojos, se entregó al sueño y despertó en el cielo. Carlos Andrés tenía 3 años. Y cuando se realizó el funeral, sus padres buscaron un video de Carlos Andrés bailando la bamba. Movía los pies en el video, en el memorial. Movía los pies, los brazos, movía la cabeza el chiquito. Y todos los que asistían al funeral se rieron. Y durante un momento no hubo ni leucemia, ni jeringas, ni diálisis, ni suero, ni quimio. No hubo lápida que esculpir, ni sepultura que cavar. Solo estaba Carlos Andrés bailando. Y cuando se detuvo el video, también se detuvo la risa. Y el papá y la mamá tuvieron que reiniciar el lento caminar por la sombra del valle de la muerte.
Es probable que hayas conocido esa sombra, ¿cómo no? Quizás tus labios besaron la frente helada de un amigo o tus ojos contemplaron el cuerpo sin aliento de alguien amado. Si es así, debes coincidir conmigo que el bolso de la tristeza es un bolso solitario y difícil de llevar. Es difícil de llevar porque no todos entienden nuestro pesar. Al principio sí, en el funeral o junto al panteón, pero no ahora que la tristeza queda y permanece. Basta el olor del perfume o la colonia que usaba o la canción que le gustaba o la película que amaba y ya estamos otra vez en el valle. ¿Por qué la tristeza no se va? Bueno, porque sepultamos más que una persona, sepultamos algo de nosotros mismos, se nos murió un sueño. Alguien dijo, tratamos con algo más que recuerdo, tratamos con mañanas que no se han vivido. Entonces no solo luchamos contra la tristeza, sino contra el enojo. ¿Por qué? El enojo a veces navega en la superficie o profundo, pero el enojo vive en la casa del dolor. ¿Cómo que no? Enojo por el hospital, enojo por la enfermedad, enojo por el accidente en la ruta. Enojo que asume forma de preguntas. ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? No te imaginas cómo cambia la percepción cuando uno deja de sentirse soy el guerrero, soy un príncipe, aunque quizás lo somos metafóricamente. Pero cuando uno dice, Señor, yo solo soy una oveja cansada. Y necesito descansar, y necesito tu unción, y necesito tu presencia, y necesito que me envuelva. ¿Están cansados? ¿Alguien está cansado de verdad? ¿Necesita el descanso? ¿Cuántos de verdad necesitan el descanso de los verdes pastos, del agua? ¿De verdad lo necesitas, sí o no? ¿Cuántos en el mundo han dicho, yo me siento cansado? Nada más con poner el título. Y yo quiero que hoy digamos, necesito descansar, necesito reposar, necesito alimentarme, necesito cantar, alabar, gozarme. Quiero orar por todos los que están del otro lado, por ti. Me encantaría que cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Di conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón. Estoy cansado, perdona mis pecados, mi vida. Enséñame a ser mejor, entra en mi corazón, anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, te recibo. Y ahora sí, me encantaría si tienes a bien que pongas tu mano en el corazón y me gustaría orar por ti. Estoy orando por todos los que están cansados, agotados, por los que necesitan una unción, por aquellos que las moscas de la vida han venido a atormentarlos, a quitarle la paz, el sosiego, el descanso, los sueños reparadores. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar si en sus manos te tiene esculpida? Mi querida oveja princesa, mi querido príncipe, ¿cómo no te va a amar? Si el Señor sabe tu agenda, tus cosas, tus sueños, y te trajo para mimarte y decirte, no estás solo, te bendice el Señor, te ama tanto el Señor. Vamos a orar, todos orando. Padre, gracias por esta mañana. He transmitido, Señor, lo que creo, me has dicho que diga a este tu ejército, a estas tus ovejas, hoy ovejas cansadas, agobiadas. Gracias, Señor, por este sosiego. Gracias, Señor, por esta presencia tuya. Gracias por esta atmósfera. Cómo no amarte, cómo no agradecerte. Faltan 3 minutos y antes de irnos quiero que recibas de lo profundo del corazón una bendición para tus cosas, para junio, para que empieces junio en bendición, para que de aquí a diciembre tengas el mejor año de cielos abiertos, de puertas abiertas, de bendiciones maravillosas, donde Dios te bendiga en todas las cosas, familia, donde Dios te bendiga, mija, en todo, donde pequeño Dios te bendiga de una manera sorprendente, donde abra las puertas de los cielos de un modo grande,
donde esas lágrimas sean las últimas que llores por el valle de sombras y de muerte, porque Dios estará contigo, porque Dios no te deja, porque Dios te bendice. Y yo creo que algo va a ocurrir en tu corazón, mente, alma y espíritu. Pueden sentirlo en casa, aquí. Gracias por esta tarde, gracias por la mañana, noche, donde sea que están viendo diferentes usos horarios. Te bendice el Señor, te da descanso para avanzar, para crecer. A los que están en un panteón, a los que están en salas de cuidados intensivos, a los que están atravesando la peor crisis, la noche más oscura del alma. No te entregues, no te rindas, las mejores cosas están por delante, Dios no te va a dejar. Y no es religión, es creer de que Dios no te deja, es terminar bien la vida, es entrar aún en los sitios más oscuros sabiendo de que el pastor no te deja, ni con hambre, ni con sed, ni sin aceite, y mucho menos te dejará solo en los valles peligrosos, mucho menos permitirá que los depredadores que se cobren una víctima. Te bendice el Señor, te cuida, te rodea. Dile: Señor, me rodea, me cubre, me bendice. Y por eso vamos a celebrar cantando, adorando, diciendo: hay alabanza, alaba en todo tiempo, en todo momento. Dios te bendiga. Al resto del mundo, gracias por estar ahí firme como talón de oso. Nos encontramos dentro de 7 días. Chao, Dios te bendiga. Oveja cansada, no aflojes. Así que aprendí con dolor, digo con dolor porque de la peor manera, a viajar con una carga liviana. Pero en la vida cotidiana, en la vida diaria, no lo aprendemos tan fácil. Sí, para viajar, pero en la vida cotidiana no. En algún punto, cada día, entre el primer paso de salir de la cama y el último en salir de casa, tomamos alguna maleta. En la vida caminamos hacia la cinta de equipaje y recogemos la carga, y no recordamos haberlo hecho porque lo hacemos de manera subconsciente, inconsciente, ¿no? Todos recordamos tomar una maleta, pero no vimos ninguna cinta transportadora. Es porque no es la cinta del aeropuerto, es la cinta que está en nuestra mente. Entonces la maleta de la culpa, de la ansiedad, de la preocupación. Todas las mañanas tomamos un talego de descontento en el hombro y una bolsa de mano llena de ansiedad en el otro, y salimos cargados de casa apenas con un café, pero con un montón de cargas. Si a eso le agregamos una mochila de dudas, un saco de dormir de soledad, un baúl de temores, terminamos llevando más cargas que un maletero de aeropuerto. Y no sabemos por qué vivimos tan cargados, pero estamos cargados. Y por eso llegamos cansados al final del día. Pero yo no me refiero a ese cansancio que se va con 8 horas reparadoras de sueño. Estoy hablando de arrastrar ese equipaje que es agotador, que nos mete en un tedio, que no nos permite siquiera las 8 horas, las 6 horas, las 7 horas de descanso reponernos. Siempre estamos cansados. Las personas actualmente tienen demasiado trabajo, poco sueño, y a la vez van al reclamo de equipaje de la vida diario y recogen el bolso del cansancio. Entonces se le suma ataques al corazón, deslealtades, traiciones, deudas, cosas para pagar, batallas por la custodia de sus hijos. Y llega un momento que estamos por colapsar. Es más, no nos damos cuenta del impacto que causa el exceso de equipaje en nuestras relaciones. Porque ¿cómo abrazamos a otra persona si tenemos los brazos llenos de bolsos y de maletas y de equipajes? ¿Cómo podemos ayudar a otros si vivimos exhaustos? ¿Cómo bendecimos a otra persona si estamos siempre cansados? ¿Cómo podemos difundir perdón, otorgar gracias si estamos llenos de culpa, cargados de culpa? ¿Cómo ofrecer consuelo si estamos desalentados? No se puede. Entonces, ¿cómo podemos, es más, cómo podemos llevar la carga de otra gente si nuestros brazos están cargados por nuestra propia carga? Entonces, es un momento que las cargas de la vida, la ansiedad nos va viendo inútiles. En la vida hay pesos que simplemente no podemos llevar, no deberíamos llevar, pero lo cargamos de una manera inconsciente.
Tenemos un enorme problema de cansancio. Yo creo que cualquier país que tuviera un presidente con 2 dedos de frente mandaría a todo el mundo a descansar, por lo menos. Pero no más feriados para que salgan a atiborrar las rutas. No, es que la gente se duerme en sus trabajos. Tal vez dice, no, ¿qué voy a andar molestando a Dios? Y Dios tiene que decidir eso. Para ser ungida la oveja tiene que permanecer quieta, agachar la cabeza, dejar que el pastor haga su trabajo. La oveja no entiende qué es lo que repele a las moscas. No entiende cómo el aceite cura las heridas. Lo único que sabe la oveja es que algo bueno está pasando cuando está el pastor. Punto. Y en un mundo repleto de cansancio hay una tierra que verdea, hay una tierra que da misericordia. Así que mi querida oveja cansada, húndete en el pasto, olvídate de las moscas, bebe bastante agua, come rico y fundamentalmente viaja muy liviano. Viaja muy liviano, ¿sí o no? Olvídate de las crisis, de los problemas y vivir liviano. Incluso cuando te toque irte a casa, incluso cuando nos toque morir, porque todos vamos para ahí. Hay una gira por el mundo que se llama Presidente, donde digo las 5 cosas de emergencia que yo haría si fuera presidente por 24 horas. Y una de ellas es reconciliarnos con la muerte. Y ahí la cosa se pone tensa. Pero empiezo a hablar de ese valle de sombra que el mismo pastor que nos pone aceite para que las moscas se vayan, que nos cura las heridas, que nos lleva a lugares de pastos delicados, que nos da de beber, es el mismo pastor que cuando nos toque partir nos va a llevar del otro lado, nos va a llevar en calma, en paz. Vamos a sentir esa calidez de haber vivido una buena vida, de haberte comido una buena porción de esta vida, y nos vamos a ir con estoicismo, sin degradarnos, enteros, estoicos, como debemos irnos lo que hemos vivido bien. ¿Estamos de acuerdo en eso, sí? ¿Son ovejas o no son ovejas? Sería maravilloso que acá en casa con ese marido que está tomando una cerveza ahora le diga, pequeño ovejo, eres un ovejo. Sería maravilloso que le digas a alguien a la derecha, a la izquierda, sos una oveja, eres una oveja. Bienvenido, David, qué lindo, teníamos un servicio desde temprano, qué lindo. Muy bien, una oveja. Lo que pasa es que David viene en Copa Airlines. Eres una oveja, somos ovejas de su prado. Dios nos ama, nos apapacha, nos abraza y nos dice, viajen liviano que todo va a estar bien. Oveja cansada, no sufras más, alégrate. ¿Cuántos celebran a Dios por eso? Y como las ovejas, todos tenemos heridas, pero nuestras heridas del corazón producen desilusiones. Y si no tenemos cuidado, esas heridas se transforman en amargura. Y como las ovejas, ¿qué necesitamos? Tratamiento. Nosotros también nos irritamos unos contra otros, nos damos cabezazos. La mayoría de nuestros problemas no son por ataques de grandes leones, sino por el enjambre de las pequeñas frustraciones de las moscas de cada día, ¿sí o no? Algunas de nuestras heridas más profundas vienen de darnos topetazos con las personas. Y el resto de nuestras heridas vienen de vivir en la pradera. Las ovejas tienen que sufrir de los arbustos, de las espinas, y nosotros tenemos que enfrentar el envejecimiento, las pérdidas, la enfermedad. Vive lo suficiente en la pradera de la vida y vas a sufrir heridas. Y si escuchas a un pastor, a un rabino, a un cura que te dice en la vida con Cristo no hay heridas, es un timador. Porque caramba que la vida produce heridas, la vida de la pradera produce heridas. Y finalmente, hay un momento en la vida del rebaño cuando el pastor ya no tiene opción, y también lo menciona David. Tiene que llevar a sus ovejas a las montañas, porque el pastoreo de primavera ya dejó el suelo desnudo, de modo que hay que salir a buscar con las ovejas nuevos campos. Van a estar caminando durante semanas, meses, por esos senderos peligrosos, que son senderitos estrechos. Y sabe el pastor que hay animales salvajes que pueden atacar el rebaño, pero él tiene que buscar nuevas pasturas. Y las ovejas van avanzando despacio.
Al final del verano ya subieron a los remotos prados alpestres más arriba del límite forestal y ya están allá arriba. La mejor ruta hacia la cima siempre es por los valles, siempre. Por eso dice David, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No dice aunque me muera, dice aunque ande, aunque pase. Y esto es algo que tienes que saber, que tenemos que saber por nuestra salud mental. Cuando el pasto escasea aquí abajo, lo suficiente, Dios nos va a conducir hacia arriba, siempre. Por eso David escribe, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No hay palabras más amadas que esas. Están colgadas en los pasillos de los hospitales, garabateadas en las paredes de las prisiones, susurradas por los moribundos. Se hicieron centenares de canciones traducidas a 1000 lenguas, se han domiciliado en 1 millón de corazones. Si asististe a un funeral alguna vez, no importa la religión, oíste esas palabras. Aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno. Si caminaste por un cementerio, seguramente te desafío, lo vas a encontrar en alguna lápida. Se citan en las tumbas de pobres, se hallan esculpidas en lápidas de reyes. Los que no conocen nada de Biblia, conocen el texto. Los que nunca fueron a una iglesia pueden recordar el versículo del valle, las sombras y el pastor. ¿Por qué son tan apreciadas esas palabras? Yo pienso en un par de razones. David nos recuerda 2 cosas importantes que pueden ayudarnos a vencer el temor al sepulcro. Porque en una vida, mi querido, marcada por las citas con el doctor, citas con el dentista, citas con la escuela, hay una cita ineludible que todos vamos a tener que acudir, la cita con la muerte. Acá nadie se sonríe, nadie me dice amén, se pone la cosa tensa, pero estaba consciente de eso. Hebreos 9:27 dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿A cuánto nos gustaría cambiar eso? Bastaría decir, para alguno de los hombres, o todo el que deja de hacer ejercicios y no toma vitaminas se va a morir. No, Salomón dijo, aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo va a poner en su corazón. Salomón no es que fomenta una obsesión mórbida con la muerte, pero nos recuerda que hay que ser sinceros, que la muerte es inevitable. Por eso este pasaje, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, es a un ministro, a un pastor, lo que una anestesia a un médico. Hace poco yo se la apliqué al corazón de un querido amigo. Lo enviaron a la casa para que muriera junto a los suyos. Y ahí estaba en una camilla en medio de la sala. Al lado estaba el piano que tantas veces había tocado. Y estábamos desayunando juntos tantas mañanas ahí, y ahora estaba en una camilla lleno de sueros intravenosos, esperando morir. La última estación de la vida. Rostro pálido, labios resecos, arrugados. Y la enfermedad se le había quitado mucho, el apetito, la fuerza, sus días. Sin embargo, no le había tocado todavía la fe. Y me acerqué a su oído izquierdo a pedido de la familia, y le dije con voz suave, Juan Carlos, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque Dios está contigo, vamos a pasar por ahí. Y no abrió los ojos, pero apretó la mano de su hija. No habló, pero sus flacos dedos envolvieron mi mano, de modo que yo estuve seguro que el Señor le ayudó a llevar la última carga de la vida, el temor a morir, a pasar por ese valle. Entonces, aligerar nuestro equipaje significa encargarle a Dios las cosas que nunca debimos llevar. No tenemos que enfrentar solo la muerte, porque Él puede guiarnos a través de ese valle. Dios está comprometido a llevarnos a salvo a casa. Conocí a Carlos Andrés, que estaba acostado con su libro favorito de historias bíblicas coloreadas. Lo leyó del principio hasta el final en la cama. Cuando terminó le dio un beso de buenas noches a mamá, a papá, a su hermanita
y luego le mandó un beso a papá Dios. Cerró los ojos, se entregó al sueño y despertó en el cielo. Carlos Andrés tenía 3 años y cuando se realizó el funeral, sus padres buscaron un video de Carlos Andrés bailando la bamba. Movía los pies en el video, en el memorial. Movía los pies, los brazos, movía la cabeza el chiquito. Y todos los que asistían al funeral se rieron. Y durante un momento no hubo ni leucemia, ni jeringas, ni diálisis, ni suero, ni quimio. No hubo lápida que esculpir, ni sepultura que cavar. Solo estaba Carlos Andrés bailando. Y cuando se detuvo el video, también se detuvo la risa. Y el papá y la mamá tuvieron que reiniciar el lento caminar por la sombra del Valle de la Muerte. Es probable que hayas conocido esa sombra, ¿cómo no? Quizás tus labios besaron la frente helada de un amigo o tus ojos contemplaron el cuerpo sin aliento de alguien amado. Si es así, debes coincidir conmigo que el bolso de la tristeza es un bolso solitario y difícil de llevar. Es difícil de llevar porque no todos entienden nuestro pesar. Al principio sí, en el funeral o junto al panteón, pero no ahora que la tristeza queda y permanece. Basta el olor del perfume o la colonia que usaba o la canción que le gustaba o la película que amaba y ya estamos otra vez en el valle. ¿Por qué la tristeza no se va? Bueno, porque sepultamos más que una persona, sepultamos algo de nosotros mismos, se nos murió un sueño. Alguien dijo, tratamos con algo más que recuerdo, tratamos con mañanas que no se han vivido. Entonces no solo luchamos contra la tristeza, sino contra el enojo. ¿Por qué? El enojo a veces navega en la superficie o profundo, pero el enojo vive en la casa del dolor. ¿Cómo que no? Enojo por el hospital, enojo por la enfermedad, enojo por el accidente en la ruta. Enojo que asume forma de preguntas. ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? Y ese enojo a veces se le suma la duda. ¿Sabes? Me dijo hace poco alguien, mi padre murió sin creer en Dios, era un tipo ateo. Así que yo dudo que pueda volver a verlo. Y yo te pregunto, ¿cómo sabes que no creyó? ¿Quién conoce los pensamientos finales de una persona? ¿Quién? ¿Quién sabe lo que ocurre en los momentos finales de alguien que se está yendo? Porque la eternidad puede doblar la rodilla más soberbia, ¿o no? ¿Alguien podría mirar el inmenso abismo de la muerte sin murmurar una oración pidiendo ayuda? Hace poco alguien muy conocido que trabaja de hacer un papel de villano me decía, estuve a punto de morir o estuve muerto y la verdad que replanteé mi vida. Sentí que tenía que poner en orden muchas de mis cosas. Y nuestro Dios que escucha al humilde, ¿cómo no va a escuchar eso? Nuestro Dios, ¿cómo no va a oír esa oración? No conocemos los pensamientos finales de un alma moribunda. Pero Dios, que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se muera, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿quién dice que no escuchó la oración de ese ateo que viendo el túnel y viendo que se estaba yendo dijo, ¡ay, perdóname! Como el ladrón que estaba crucificado al lado de la cruz de Jesús. Entonces, cuando Dios nos llama a ese valle profundo, Él va a estar con nosotros. ¿De verdad nos vamos a atrever a pensar que Él nos va a abandonar en el momento de la muerte? ¿De verdad? ¿Obligará un padre a sus hijos a descender solo a las profundidades? ¿Un pastor va a exigir que las ovejas hagan sola ese viaje? No, no está solo. No está solo en el hospital, no está solo en el panteón. ¿Va a exigir Dios a su hijo que viaje solo por la eternidad? Absolutamente no. Y quizás no quieras molestar a Dios con tus heridas, porque tú dices, bueno, ya tiene bastante con las hambrunas, con las pestilencias, con las guerras. Pero ¿por qué no dejamos que sea Él quien lo decida? David, como había sido pastor de ovejas, sabía que para que una oveja se eche a descansar, tiene que sentirse libre de temor, de tensión, de molestias
y de hambre, y si no va a vivir cansada. Primero que las ovejas son fáciles de asustar. Basta que una liebre brinque detrás de un arbusto, ponen estampida a todo un rebaño. Cuando una oveja, una sola, espantada, sale corriendo, la siguen un montón atrás sin preguntar qué fue lo que asustó la primera. Siguen en los traseros de oveja. ¿Por qué corre? No sé por qué ella corrió. Corre y corre, las tipas corren. Son seguidores de trasero de oveja. De hecho, el trasero de oveja es hipnotizador. Quiten esa imagen mental. Pero son criaturas indefensas. ¿Cuál es el único recurso de la oveja? Correr. Y esta vida también está llena de incertidumbre. Vivimos con una ansiedad de miedo, con un presentimiento de que las cosas se van a poner peor. ¿Y cuál es nuestro primer impulso? Salir corriendo. Porque somos ovejas, no queremos enfrentar. Por eso David aclara más tarde: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, Jehová, me haces estar o vivir confiado. Entonces nos olvidamos nosotros que muchos de los países ovejeros del mundo son regiones secas, semiáridas. El clima es seco porque las ovejas están a salvo en climas secos de parásitos, de enfermedades. Pero en esas zonas no se encuentran, obviamente, pastos verdes. Por ejemplo, Palestina, que es donde David escribió este salmo y donde guardaba los hatos de su padre, es un yermo seco, parduzco, quemado por el sol. Los pastos verdes no son un producto de la casualidad que uno dice, sí, allá hay pastos verdes. No, los delicados pastos de los cuales hablaba David es el producto de un arduo trabajo del pastor, la destreza en el uso de la tierra, el resultado de arrancar matorrales, arar profundo, preparar el suelo, irrigar con agua, atender las cosechas de forraje con la que se alimenta la majada. De manera que, desde luego, todo esto representa habilidad del pastor, que tiene que ser cuidadoso a dónde guía la oveja, si no se le muere de hambre. Nada sustituye al buen pasto. Nada sustituye a echarse a descansar y rumiar buen pasto. Y cuando las ovejas no consiguen pastos verdes, se ponen de mal humor y empiezan a pelear entre ellas. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. En toda sociedad animal hay un orden de dominación o rango dentro del grupo. En toda sociedad animal. En el corral de las gallinas es la ley del picotazo. En el ganado vacuno es la ley de la cornada. Entre las ovejas es la ley del topetazo. Porque no son tan bravas como para matarse, pero se topetean. Y cuando llega algún tiempo sin descansar, porque no están comiendo bien, generalmente, esto lo leía de un pastor de Palestina, dice que generalmente una hembra vieja veterana, aguerrida, arrogante, dominante, se levanta como la jefe de la manada de ovejas y mantiene su posición de prestigio a fuerza de topetazo la oveja. Yo me imagino que dice: escúchame, igualada, soy Edna y en este rebaño soy la que pisa más fuerte. Estamos, querida, no te cueles en la fila. Y te pego un topetazo. Y si no estoy yo, está a cargo la Gertrudis, que está aquella con el moño en la sillita. Es mi oveja escudera de confianza. Pero apenas llega el pastor y las lleva a los pastos verdes, se acaban las rivalidades. Para que las ovejas no se peleen, tienen que estar comiendo pastos frescos. Esto es tan cierto como para las ovejas como para la gente. Cuando la energía no se consume exteriormente, se quema interiormente. El resultado es implosivo. ¿Cómo detener el chismerío en una iglesia, las murmuraciones? Poniéndolos a trabajar, enviándolos a África, a Cuba, a Venezuela, que los agarre Maduro, que los mandarlos que estén en peligro. Los que estuvieron en Cuba nunca se pelearon.
Porque veía los cubanos que está haciendo usted acá, que está haciendo usted acá, ay, ay, se agarraban y se abrazaban hasta las más enemigas. Porque cuando uno no come bien, cuando uno no tiene una visión, en lugar de arrojar la red, arroja piedras. En lugar de extender manos de ayuda, levantamos dedos acusadores. En lugar de ayudar a los que sufren, hacemos sufrir a los que ayudan. Y tristemente, ¿qué pasa? Quedan confundidos sin aconsejar, perdidos sin alcanzar y ovejas sin comer. ¿Qué es lo más triste que nos puede pasar? Y David continúa: no solo me lleva mi pastor a pastos verdes y delicados, sino que también junto a aguas de reposo, junto a una laguna, junto a un lago quieto, me pastorea. Aguas de reposo, que no es lo mismo que agua estancada, agua reposada. Todos estamos familiarizados con la sed física. Si no sabían, nuestro cuerpo es 80% líquido. Aparte del cerebro y los huesos y unos cuantos órganos, todos somos globos de agua andantes. Todos. O sea que algunos no están gordos, están inundados. Deja de tomar líquido y vas a ver que los pensamientos coherentes se desvanecen, la piel se reseca, los órganos vitales se repliegan, hasta nuestros ojos necesitan humedad para poder llorar, la boca líquido para tragar, las glándulas requieren sudor para mantener fresco el cuerpo, nuestras células exigen sangre para hacer agua y sangre para transportar todos los nutrientes al cuerpo, nuestras coyunturas demandan fluido para lubricarse. Y si dejamos que nuestro nivel de agua baje, vamos a ver una explosión de síntomas, siempre. Boca seca, lengua pesada, dolor de cabeza, rodillas endebles. Y lo mismo pasa con nuestras almas. Entonces a veces los corazones deshidratados nos van enviando señales. Temperamentos irritados, no sabes por qué, pues estás enojado. Y fuera de toda broma, es feo vivir enojado. Porque está bien que te enoje un chinito en la ruta que maneja mal. Copa Airlines, te enoja. Pero a veces hay enojos que no tienen sentido y decimos, pero ¿por qué son? Me acabo de levantar. Me levanté a las 7:15, ya estoy gritándole a los chicos, haciendo un escándalo por nada. Y eso son olas de preocupación, deshidratación del alma, falta de esperanza. Vemos el futuro y las cosas vemos que están peores que antes. Insomnio, soledad. Soledad no por elección, sino porque nos queda opción. No es ausencia de rostro, sino ausencia de intimidad. Resentimiento, irritabilidad, inseguridad. Esos son los síntomas de la sequedad en lo profundo de nuestro ser. Capaz que pensaste que la ansiedad que tenías era hereditaria. Hay gente que se conforma diciendo, bueno, hay personas que nacen con el colesterol alto, otros con calvicie prematura. Yo heredé la ansiedad de mi madre. No, eso no se hereda. El entorno te puede ayudar, el sistema de creencias a pensar más o menos igual, pero la ansiedad es algo que habla que nuestro interior se está resecando, no nacimos así. A una mamá no le dice, mamá, la felicito, le acaba de nacer un bebé ansioso. Uno se va, es una ansiedad, es un síntoma, una patología en todo caso adquirida. Entonces lo que el H2O le hace a nuestro cuerpo, Dios lo empieza a hacer por nuestro corazón, ablandarlo endurecido, enjuagarlo oxidado. Y nadie le da instrucciones al agua. Antes de tomarla no miramos el líquido y decimos, bueno, necesito 10 gotas en la vesícula, 50 en el sistema cardiovascular y el resto diríjase a mi cabeza que me duele. No, el agua sabe dónde ir, sabe a dónde le hace falta en tu cuerpo. Y Dios también lo sabe. Él no necesita nuestras instrucciones, por eso dice que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se las pidamos. Entonces lo único que tenemos que hacer es dejarnos que Él nos lleve aguas de reposo. Y la clave para conseguir agua la tiene Él. Él es el que sabe dónde están los mejores abrevaderos. Si no nos conduce a los abrevaderos de agua pura, vamos a terminar acabando bebiendo cisternas contaminadas, donde eso pasa con las ovejas, adquieren parásitos como nemátodos, lombrices hepáticas, otros patógenos, porque beben cualquier
cualquier agua. Y la vida nos dice que nosotros también solemos beber de las cloacas. Por alguna razón terminamos bebiendo de las cloacas. Hay gente que cree que va a calmar la sed de la vida con más ciencia. No está mal estudiar. Pero otros creen que lo van a calmar con más excentricidades, con más arte, con más cultura, con más música, con más placer, con más sexo. Yo tengo muchos amigos que son artistas famosos y que me dicen, a mí la vida me parece un absurdo. Y a lo mejor tienen un Oscar sobre la chimenea. Pero han bebido por años de los pozos de la fama, los premios, el dinero, y no pueden apagar la sed del alma, están sedientos. Ayer mismo el reconocido Alejandro Sanz, que me viene así como diciendo, ¿quién es? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿La conocen? El corito del corazón partió. Bueno, alarmó a todos escribiendo, tuiteó, posteó, dijo, no estoy bien, no sé si esto sirve de algo, pero quería decirlo. Estoy triste, estoy cansado, estoy trabajando para que se me pase, pero a veces no quiero ni vivir, literalmente no quiero ni estar. Quería escribir esto para ser sincero, que por no entrar al ruido inútil, hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual. Alejandro Sanz, sí, todo el mundo, Univisión, Telemundo, las cadenas IBC, CNN, está deprimido Alejandro Sanz. Es la punta del iceberg. Nada más que Alejandro Sanz es famoso. ¿Cuántos se levantan a la mañana y dicen, yo no sé ni por qué estoy? En el caso de Sanz, yo no sé qué hay en la cima que los asusta tanto. A lo mejor se cumple lo que el profeta Jeremías dijo en Jeremías 2:13, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy la fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, cloacas que no retienen agua. A lo mejor es eso. A lo mejor es que la gente, en el afán de calmar la sed, va y toma cualquier agua. Y David sigue diciendo, no solo me da de comer, sino que el pastor me da de beber, sino que también unge mi cabeza con aceite. Y acá nosotros le damos una connotación espiritual, pero a la práctica, a la comparación de David, a la metáfora. ¿Qué tiene que ver el aceite con las heridas que producen las desilusiones de la vida? Entonces necesitamos aquí una breve lección de ganadería que nos va a ayudar. Yo no sé mucho de ganadería, pero puedo dar una breve lección, soy un picoteador de todo. En el antiguo Israel, los pastores usaban el aceite para 3 propósitos. Repeler los insectos, prevenir los conflictos y curar las heridas. Para eso era el aceite. Los insectos fastidian a la gente, pero pueden matar a una oveja. Las moscas, los mosquitos, los jejenes y otros insectos pueden convertir durante el verano una tortura para cualquier oveja. Moscardones, larvas, garrapatas, moscas nasales, tábanos, moscas negras, jejenes y otros diminutos insectos salados proliferan en el verano, allí en el oriente. Y a las ovejas les molesta especialmente la mosca nasal, porque si logra la mosca nasal depositar, como dice su palabra, sus huevos en la membrana blanda de la nariz de la oveja, los huevos se convierten en larvas con formas de gusano que vuelven locas a las ovejas. Entonces yo leí esta semana un libro que se llama La vida en el redil, donde el pastor decía, para aliviar esta torturante molestia, la oveja deliberadamente golpea su cabeza contra las rocas, contra los árboles, contra los postes, y algunas se matan en el afán de encontrar alivio. Ni hablar que se olvidan de comer, no pueden dormir, los corderitos dejan de mamar, dejan de crecer. Todo el rebaño se puede morir por unas pocas moscas. Y entonces viene el pastor y unge la oveja. Les cubre la cabeza con un repelente hecho de aceite. Y el olor del aceite impide que los insectos se acerquen y los animales están en paz. Una vez que aplica el aceite en la cabeza, hay un cambio inmediato del comportamiento de todas las ovejas. Cesa la irritación, la locura termina, se termina la irascibilidad, la inquietud.
Lo que nos hace perder el sueño en la vida también, como a las ovejas, no son los grandes problemas. Yo no creo que alguien se acueste aquí diciendo cómo me preocupan las bombas del Medio Oriente. Y no estamos desmereciendo semejante tragedia. Pues no creo que sea lo que te quita el sueño. ¿Quién de aquí le quita el sueño? ¿Dónde estará la Kardashian? ¿Quién se va a la noche pensando, pero cuál será la decisión del Fondo Monetario Internacional con respecto a la inflación de acá a la próxima década? A menos que te dediques a eso. Lo que no te deja dormir son las molestias de las moscas insignificantes, ¿sí o no? ¿Qué quiso decir con mi suegra? Hijo, voy a estar más cerca. ¿Qué quiso decir? Las pequeñas moscas de la vida nos llevan a la locura, ¿no? ¿Por qué me miró despectivamente? Me dijo que estoy más gorda. No sé por qué me lo dijo la arpía que estoy más gorda. Vos veías. Perder lo que yo llamo la perspectiva. Y una sola aplicación de aceite del pastor no basta para todo el verano, ¿eh? Es un proceso que hay que repetir. El aceite también sirve para la estación de las preocupaciones y la estación de celo. Continuamente el pastor las tiene que estar ungiendo. Ojalá dijera, bueno, yo voy un domingo a River y después ya estoy, ya tengo para todo el año. Tu abuela, es continuamente. Pero también hay que aplicar, insisto, el aceite durante el celo. Porque durante el celo, cuando las ovejas se ponen en celo, que andan buscando novio o novia, los carneros se pavonean por el prado, doblan el cogote, sacan pechitos de paloma allí, tratando de captar la atención de la chica nueva de la cuadra. Y cuando el carnero capta la mirada de la chica, levanta la cabeza y le dice, te quiero, nena. Sí, no soy de los canallas que solo buscan quitarte la lana. Puedes quedarte con la lana puesta. En ese momento aparece el novio de la nena. Dice, mejor que te vayas, cariño. Sí, las cosas podrían ponerse feas. Y los dos carneros bajan la cabeza y ¡paf! Comienza una riña a topetazos a la antigua. Y para evitar las heridas, ¿qué hace el pastor? Unge los carneros. Les esparce una sustancia resbalosa, grasienta por la nariz y por la cabeza. Y ese lubricante hace que sus cabezas se deslicen y no se hagan daño al golpearse. Pero como la tendencia es hacerse daño, esas heridas son la tercera razón por la que el pastor unge a las ovejas. Porque la mayoría de las heridas son consecuencia de la vida de la pradera. Espinas que se encarnan, heridas en las rocas, el haberse rascado de una forma muy dura contra el tronco de un árbol. Las ovejas se hieren, nos herimos. Por eso regularmente el pastor inspecciona a las ovejas. En busca de cortes, en busca de magulladuras, porque no quieren que los cortes se agraven. No quieren que las heridas de hoy sean las infecciones de mañana. ¿Cuántos dicen, ese es mi Dios? Alguien tiene que dar un aplauso gigantesco al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Si crees que Dios te habló, si crees que Él te puede descansar, que ese aplauso sea la gran celebración, grande, gigantesca, única. Dale un aplauso grande al Señor, al Rey de Reyes. ¡Aleluya! ¿Pueden sentirlo? El Rey ha hablado y el Rey está en casa, ¿sí o no? No sabes cómo cambia la percepción. No te imaginas cómo cambia la percepción cuando uno deja de sentirse, soy el guerrero, soy un príncipe, aunque quizás lo somos metafóricamente. Pero cuando uno dice, Señor, yo solo soy una oveja cansada y necesito descansar, y necesito tu unción, y necesito tu presencia, y necesito que me envuelvas. ¿Están cansados? ¿Alguien está cansado de verdad? ¿Necesita el descanso? ¿Cuántos de verdad necesitan el descanso de los verdes pastos, del agua? ¿De verdad lo necesitan, sí o no? ¿Cuántos en el mundo han dicho, yo me siento cansado? Nada más con poner el título. Y yo quiero que hoy digamos, necesito descansar, necesito reposar, necesito alimentarme, necesito cantar, alabar, gozarme. Quiero orar por todos los que están del otro lado, por ti,
Me encantaría que cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, entra en mi corazón. Estoy cansado. Perdona mis pecados, mi vida. Enséñame a ser mejor. Entra en mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Te recibo. Y ahora sí, me encantaría, si tienes a bien, que pongas tu mano en el corazón, y me gustaría orar por ti. Estoy orando por todos los que están cansados, agotados, por los que necesitan una unción, por aquellos que las moscas de la vida han venido a atormentarlos, a quitarle la paz, el sosiego, el descanso, los sueños reparadores. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar si en sus manos te tiene esculpida? Mi querida oveja princesa, mi querido príncipe, ¿cómo no te va a amar? Si el Señor sabe tu agenda, tus cosas, tus sueños, y te trajo para mimarte y decirte: no estás solo, te bendice el Señor, te ama tanto el Señor. Vamos a orar, todos orando. Padre, gracias por esta mañana. He transmitido, Señor, lo que creo, me has dicho que diga a tu ejército, a estas tus ovejas, hoy ovejas cansadas, agobiadas. Gracias, Señor, por este sosiego. Gracias, Señor, por esta presencia tuya. Gracias por esta atmósfera. Cómo no